la búsqueda de conocerse más a sí mismo, el ser humano, en las civilizaciones del México antiguo, poseía varios rituales que le daban la oportunidad de ampliar el campo de su conciencia, no tan solo abarcando al mundo medio en donde el ser humano percibe su entorno, sino también a los mundos que rodean a este mundo medio, es decir, al supramundo y al inframundo, o como decían los respetables ancianitos, integrar al tonal con el nahual, hacerse uno solo con el mundo y el universo. El nahual es constituido por aquellos elementos que han quedado fuera del campo de la conciencia, mientras que el tonal es el foco de nuestra conciencia. Una ceremonia ritual para integrar en el tonal los elementos del nahual era la guerra ritual, en la cual los guerreros tenían que capturar a su enemigo, el cual se simbolizaba con cada uno de los rumbos del mundo o puntos cardinales, para luego llevarlos al interior del templo del sí mismo y ahí sacrificarlos, ya que de ese modo el poder o los atributos del enemigo quedaran integrados en el guerrero que lo capturó. Simbólicamente era como construir una casa o choza. Se trataba de ir formando paredes en torno al centro de la casa, representado por el fogón del hogar. Si bien era una ceremonia ritual, cuya utilidad consistía en integrar más a la mente del individuo, se corría el riesgo de endurecer su manera de ser, su manera de actuar e incluso su manera de percibir al mundo. Era como ir fortificando y acrecentando las paredes de dicha casa hasta dejar aislada por completo a esa casa de su entorno. Por tal motivo, dicha ceremonia no siempre tuvo la eficiencia ritual que se perseguía, y la guerra llegó a ser utilizada por gente ordinaria como mera herramienta de sometimiento sobre los demás. Los respetables ancianitos decían que sus abuelitos conocían otra ceremonia ritual que los ayudaba a integrar también partes separadas de su conciencia, que, al igual como la guerra ritual, permitían experimentar estados más plenos de atención y de conciencia, con la finalidad de integrar al individuo con su mente, hacerlo más pleno. Esta ceremonia es la cacería ritual, similar de alguna manera a la guerra ritual, pero con algunas variantes en las técnicas, ya que en esta última suponía un enfrentamiento entre enemigos, mientras que en la cacería el enfrentamiento era de otra manera más sutil. Suponía, por parte del cazador, una gran capacidad de observación, inteligencia y astucia, ya que el cazador debería conocer muy bien a su presa, que en este sentido simbolizaba a aquellas partes del nahual que se pretendía integrar. Así, debía de desplazarse hasta el territorio de su presa, conocer sus hábitos, sus movimientos. En otras palabras, hacerse uno solo, tanto cazador como presa. Así como la guerra ritual, la cacería se llevaba a cabo en lugares especiales, en escenarios que solo están en dominios del nahual, en donde la perspectiva del tonal no es del todo eficaz, ya que la presa debía de ser conocida, aceptada y finalmente integrada al cazador. Si bien la guerra suponía captura y encierro, la cacería suponía salida e integración en libertad. Así como símbolo de guerra, los abuelitos de los respetables ancianitos simbolizaban sus victorias guerreras con levantar paredes, con muros, mientras que la cacería entraña lucha, batalla interna, pero en un plano más amplio,
en donde ya no hay paredes, concepto similar al de Tamoanchan, que es la constelación de Orión, que simboliza una casa. Es el hogar primordial, el hogar de donde descendemos, que únicamente tiene señalados los postes de la casa, pero que no tiene paredes. Simboliza una casa que lo abarca todo. Lo que está afuera, tanto como lo de dentro, están unificados. Curiosamente, en otras culturas del mundo, la constelación de Tamoanchan, que ahora conocemos como Orión, simboliza precisamente a un cazador con su presa. Los ancianitos decían que sus abuelitos realizaban la cacería ritual después del equinoccio de otoño, cuando según las leyendas el sol se dirige hacia el Mictlán, más precisamente cuando el año está en el noveno símbolo llamado Atl o agua, y que los ancestros mayas llamaban Mul-Uch, que significa tomar o asumir la culpa. Durante esta veintena que los mexicas llamaban Quecholi o cuello de hule, las almas de los muertos, que aún estaban en los 4 años de camino al Mictlán, tenían la oportunidad de convivir nuevamente entre los vivos, los cuales preparaban ofrendas para que los fallecidos pudieran resistir las vicisitudes del camino. En esa convivencia los guerreros o cazadores que querían integrar las partes fragmentadas de su nahual consultaban con los ya muertos para tener referencias hacia dónde dirigirse y sobre qué presa acechar. Viniendo ese consejo desde el camino de los muertos, los cazadores tendrían mejores posibilidades de éxito. Por ello, entre las ofrendas que presentaban a los muertos, se encontraba un haz de flechas rituales, vivamente decoradas, que representaban los atributos que el cazador o guerrero ya consideraba integrados a su conciencia, a su tonal, para consultar con los muertos cuáles atributos haría falta integrar. Asimismo, cazadores y guerreros pedían tener la tlachialistli o visión proveniente de otras dimensiones para poder visualizar a su propio nahual y también tener cada cazador mejores referencias para la cacería ritual. La cacería ritual, dicen los respetables ancianitos, se sigue practicando aún en nuestros tiempos. Los Wixárika, conocidos por nosotros como huicholes de la parte central de México, realizan una larga peregrinación con ese objetivo que les permite al mismo tiempo recrear por sí mismos su visión del origen del mundo y la humanidad, haciendo así que cada peregrinación tiene no sólo el objetivo de integrar las partes perdidas de su nahual, sino de renovarlos por completo en cada una de esas cacerías en donde la presa es el Teurari Jiicuri, que es el venado azul hecho con familias del Jiicuri, cacto ceremonial o peyotl que les permite tener la ñerilla, es decir, el ver o el don de la visión de la realidad, es decir, entender el mensaje de Kauyumari, cuyo significado es el que no se conoce, que le permite al ser humano percibir al nahual. Esta capacidad de ver la realidad se representaba en la escritura maya por medio de las gafas circulares que percibían tanto al tonal como al nahual, pero ahora reforzada la idea con una diadema en forma del símbolo del tiempo. Percibir el mundo y sus fenómenos tal cual son suponía un nuevo nacimiento de quien tenía la experiencia de no sólo ver o escuchar, sino de sentir de muchas maneras la vida y el mundo.
Ese nuevo nacimiento, representado con la cara de un camaleón mirando hacia arriba, significaba entrar, recibir o comenzar a ser, y le daba la capacidad de poder sentarse a ser sabio y gobernar a su comunidad siendo un ajau. De igual manera, los respetables ancianitos decían que sus abuelitos consideraban que alguien que había logrado integrar a su conciencia aquellos elementos que habían quedado ocultos en el nahual podían llamarse un tecujtli, con atributos del dios Tezcatlipoca. Llama la atención el simbolismo del venado como representación de presa del cazador, ya que en los calendarios rituales más antiguos como el de los olmecas y mayas antiguos, el séptimo signo se conocía como Ma'anik, que significa no hay, y se representaba con la palma de una mano vacía, formando un hueco, y que en calendarios rituales posteriores como el de los mexica, el séptimo signo es conocido como Mazatl, el venado, cuyo simbolismo consiste en el que de su cabeza surgen astas a modo de árboles o ramas de árbol sin hojas, reforzando la idea de vacío, del fin de una etapa y el comienzo de una nueva, del vacío de ideas para ir viviendo plenamente sin influjos de tiempos pasados o expectativas en el futuro, sino simplemente vaciando para volver a comenzar. Así, si bien el integrar al tonal y las partes perdidas de la conciencia depositadas en el nahuali convierten al individuo en una persona plena, por otro lado simboliza vaciar o desechar aquello que considerábamos parte importante de nosotros, pero que en realidad estaban de más. No ver los atributos recuperados como algo separado, sino como una totalidad y plenitud. Tlazocamati Huel Miak. Muchas gracias.